Hola, buenas tardes a todos. Quiero saludarlos, agradecerles en nombre de AIBCA y de la Fundación Criteria que estén hoy presentes. Esta es una actividad para nosotros muy, muy importante, una actividad que nos llena de orgullo poder presentar, que venimos trabajando y que veníamos planificando junto a la gente de Criteria hace un tiempo interesante, con una idea que hoy queremos mostrar, que es el lugar de preponderancia, la relevancia que ocupa hoy a nivel normativo Latinoamérica en materia ambiental, la importancia de la tierra, pero el reconocimiento fundamentalmente que está dando un sector del mundo normalmente en materia jurídica que muchas veces se relega. Quiero destacar eso. Hoy Latinoamérica, en lo que es el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derecho, es de avanzada. Las constituciones latinoamericanas son constituciones de avanzada. Quienes hoy ya lo contemplan marcan una diferencia, creo que en todo lo que son las constituciones occidentales. Quienes no lo contemplan sí la tienen incorporada normalmente a la normativa, desde un sector o de otro de su reglamentación local, y es hoy en eso en lo que vamos a estar interesados en escuchar, vamos a estar trabajando y vamos a estar comparando un poco cuáles son las distintas realidades de nuestro continente. No quiero robarles demasiado tiempo, para mí es un honor poder presentar a quien va a estar a cargo de esta charla, el licenciado Mauricio Fernández Funes, director ejecutivo de la Fundación Criteria, alguien que nos honra, que ustedes ya conocen, que quiero destacar como quien nos abrió las puertas de la Antártida. Dije hace un momento, recordarán la actividad del año pasado, el Puente Polar. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos. Quiero agradecer a los 5 expositores, todos son miembros de AIDCA, uno de ellos es director de uno de los institutos, bueno, ya lo vamos a presentar. Agradecer la presencia de nuestros maestros, que ahí estoy viendo que se están conectando, algunos de ellos, de nuestra presidenta de la asociación, la doctora María de los Ángeles Berretino. Y ahora sí, agradecerles a todos. Empezamos, recordarle a los expositores que tenemos 15 minutos para que esto no sea demasiado largo con todos. Y bueno, agradecerles y darles la bienvenida. Mauricio, es un honor presentarlo. Muchísimas gracias, doctor Crea. Para nuestros distinguidos expositores, el panel, doctora Ángeles, el presidente de AIDCA, para la gente que nos acompaña, bienvenidos a esta jornada de homenaje a la Tierra. El pasado 22 fue el Día Mundial de la Tierra, así que yo me voy a permitir, desde nuestra perspectiva, de nuestro trabajo en Criteria, acompañando a AIDCA desde su especificidad, hacer un pequeño abuelo de pájaro, un pequeño recuento de estos 50 años, de la primera vez que apareció esta idea del Día de la Tierra, allá por 1970. Estaba sacando cuentas que algunos de los expositores no habían nacido. Para nosotros, los viejos, gran parte de nuestra vida. Algunos, los más jóvenes, no habían nacido. Pero claramente han pasado cosas en estos 50 años y decía, así muy, como breve reseña, identificar. Primer día, una acción gigantesca, por supuesto, seguramente programada, fue suscitada por intereses previos, pero lo cierto es que en Estados Unidos movilizaron universidades, estudiantes, centros científicos, para buscar la creación de una agencia federal de protección ambiental. A partir de ahí, todo un camino tremendo recorrido. Ese Día Mundial se fue festejando y en el 2009 las Naciones Unidas le dieron un nombre más con carácter sustantivo, la Madre Tierra, que tiene su fecha como Día Internacional de la Madre Tierra a partir del 2009. En este breve recorrido, las grandes cumbres de la Tierra. Para hablar de medio ambiente no podemos dejar de precisar el primer hito. En el año 72 se había preparado durante 3 años y llega la cumbre de Estocolmo, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Fíjense, todavía no se distinguía claramente lo que era medioambiental de lo social. Esa primera conferencia, con una declaración fuerte y con un trabajo previo extraordinario, logró enormes consensos para escribir la declaración, que tenía una proclama de 9 puntos, 26 principios, y después esos principios fueron ordenados en un plan de acción. Primer plan de acción, hoja de ruta para hablar del medio humano. Una pequeña digresión. Ese año 72 sale un instrumento liminar, que fue una advertencia desoída.
que fue en forma de libro, aparecen los límites del crecimiento. Un encargo que le había hecho el Club de Roma, que habían creado Alexander King y Pechey un par de años antes con científicos, economistas, para mirar el mundo. Ya advertía que en un tiempo perentorio el planeta no iba a poder dar respuestas al crecimiento inusitado de su población, a los modos de consumo. Ese documento tuvo después, en este largo periodo, 3 actualizaciones. 1972, cumbre de Estocolmo. Ahí hay un salto grande, a 1992, donde está la segunda cumbre. Ahí ya hablamos de medio ambiente y desarrollo. Río de Janeiro, 1992. Inmediatamente antes, un par de consideraciones, en el 84 se había conformado la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, conocida como Comisión Brundtland. Enorme trabajo. En el año 87, 3 años después, saca su informe, conocido como el informe Brundtland. Brundtland fue una superstar del desarrollo y de la economía. Ella en ese momento era primera ministra de Noruega y luego fue una figura central en la burocracia de Naciones Unidas, fue también directora general de la Organización Mundial de la Salud. El informe que conocimos como nuestro futuro común también habría, en términos de hoja de ruta, el conocimiento y la posibilidad del escrutinio y la indagación para ver qué pasaba con las grandes circunstancias que generaban los problemas de la humanidad, los grandes problemas de la humanidad. Así, una pequeña perlita, en el año 87 sale el Protocolo de Montreal el convenio de Viena de 3 años antes. Ese es uno de los pocos casos exitosos. El Protocolo de Montreal era para la protección de la capa de ozono, uno de los pocos instrumentos exitosos de cooperación internacional, pero no queríamos dejar de mencionarlo. Volvemos al año 92, la cumbre de Río saca instrumentos extraordinarios, no solo su declaración, sino que se establece el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, central, porque va a tener su expresión periódica, anual, en las COP, por sus siglas en inglés, Conferencia de Partes, y permite actualizar permanentemente todo lo relacionado con el medio ambiente. No quiero dejar de referir también la creación en el 88 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una red de especialistas, científicos, diseminados por todo el mundo, que forman una especie de club de asesoramiento muy preciso, muy fuerte a la Secretaría General de Naciones Unidas. En el 94, inmediatamente después de Río, está otro elemento significativo en este desarrollo hacia lo que hoy vamos a encontrar como la fotografía 2021, que es el informe final del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con el término, el concepto y los desarrollos posteriores de la seguridad humana. Corre, lo dijimos también en la reunión anterior cuando festejábamos y celebrábamos el Día Mundial del Agua, mueve de la periferia al centro a la persona humana y aparece la sociedad civil como gran protagonista al lado de la responsabilidad de los estados. 1994, inmediatamente después, en el 97, en sesiones extraordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que se conoce como Río+5, se hace un seguimiento escrupuloso de lo actuado desde la cumbre de Río. Nos acercamos al cambio de milenio. En el 2000 todos conocemos la declaración del milenio y el establecimiento de los objetivos de desarrollo del milenio que durarían hasta 2015. Ahí, en 8 objetivos centrales siempre, hambre y pobreza, y en aquel momento hay un tema de enorme preocupación y significación para la humanidad. El HIV tenía, en términos de precisión expresada, un lugar relevante. Y rápidamente, nombramos 2012, las tercera y cuarta cumbres mundiales de medio ambiente, ya hablamos de desarrollo sostenible. Había sido acuñado el término. Quisiera honrar, perdón, pequeña digresión también, quisiera honrar otra persona a eliminar en todo esto, que es Mahbub Bulaq, que fue realmente el director en ese
trabajo del Programa de Naciones Unidas para presentar el Índice de Desarrollo Humano. Índice hoy que es una extraordinaria herramienta para ir midiendo y comparando qué pasa con las naciones y qué pasa con sus poblaciones de desarrollo. Salto, 2012 decíamos, tercera y cuartas cumbres mundiales, Johannesburgo en 2002 y volvemos arriba en el 2012. Y hay un pequeño salto, 2015, y ya nos estamos acercando para intentar la foto de hoy. Y ya abrir a una visión estrictamente jurídica, pero es necesario que pongamos el paraguas. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? ¿Por qué festejamos la madre tierra si no es para generar conciencias? Estoy hablando yo en medio de especialistas, en medio de juristas, yo leo para tratar de ampliar la base de la comprensión, porque no solo intentamos entregar conocimiento y saberes, sino también generar actitudes. 2015, año liminar en todo este proceso de 50 años, porque aparecen 2 o 3 hechos claramente relevantes. Tenemos que distinguir la evaluación que se hace en Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la presentación de una nueva hoja de ruta que todos conocemos, que es el plan global, la agenda global para el 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos, 169 metas, con sus indicadores para poder evaluar, todo en los planos teóricos y formales están expresados. Falta ver cómo nos estamos comportando como personas, individuos, digo, como comunidades, como naciones y como aldea global. Ese 2015 tiene yo no voy a tomar más minutos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero claramente hoja de ruta, y sí quiero detenerme en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el resultado de la COP21, hablamos de los acuerdos de las conferencias de partes, perdón, y ahí se establece en su artículo 2 que la comunidad internacional debe hacer un esfuerzo extraordinario para impedir que el aumento de la temperatura supere los 2 grados, dice, preferentemente 1,5 grados respecto de los niveles preindustriales. Algunos han participado de aquella reunión en homenaje al Día Mundial del Agua. Hoy lo reiteramos. Inmediatamente después del Acuerdo de París, los 5 años siguientes, 2016-2020, evidenciaron los promedios de temperatura más altas de la historia de la humanidad, desde que se tienen las mediciones. 2017 es el récord, y el año pasado, 2020, plena pandemia, no superamos y no se constituyó en récord simplemente por el fenómeno del Niño. Esto está dicho por la Organización Meteorológica Mundial. Otro elemento significativo para ver dónde estamos es midiendo, porque hay un lenguaje particular para expresarnos respecto del ambiente. Las responsabilidades nacionales determinadas, la mitigación de daños en términos de cambio climático, adaptación al cambio. Pero está claro que hay evidencias. Y una es muy significativa. Las partes por millón es la unidad de medida para ver grados de concentración. Las partes por millón, hablando de efectos de gas invernadero, donde el dióxido de carbono no es el más dañino, pero sí es el más representativo, de hecho todo lo demás se hacen por comparación y equivalencia, mostró que hasta el año 90, la década del 90 del siglo pasado, había una concentración que venía con el régimen histórico en 353 partes por millón. El umbral de 400 fue superado hace 4 años. 410 partes por millón fueron medidos en el 2020 y las previsiones hacen pensar que puede ser 414 para este de 2021. Vamos terminando acá. Hemos querido presentar esta situación en un brevísimo y rápido recorrido de lo actuado en 50 años respecto de nuestra madre tierra, donde la naturaleza juega un rol absolutamente significativo. En aquellos
primeros hitos iniciales no teníamos todavía certeza científica de que el problema era antropocéntrico. De hecho, se discutía, y hasta en términos filosóficos y formales, había posiciones encontradas. Se generó todo un neomalthusianismo para expresar también cómo se comporta la Tierra para equilibrar sus posibilidades ciertas. Los datos están. Nosotros, y cuando hablamos de nosotros, pensamos en el hombre común. Hoy tenemos la enorme oportunidad de compartir esta jornada y escuchar especialistas. Pero el hombre común, el hombre de a pie, tiene también mucho para decir y para hacer y comprometerse. Terminamos este prólogo introductorio diciendo, esto puede encontrarse, en términos de buscar soluciones, a través de la política, la alta política dando respuestas. Recordamos que es dificilísimo encontrar la posibilidad de escribir la letra chica. Los consensos sí se logran, pero la letra chica siempre es un tema tan arduo que por caso, después de 50 o 60 años, no tenemos una convención amplia sobre terrorismo internacional. Todas estas consideraciones respecto al ambiente, en los enunciados estamos todos de acuerdo, pero cuando vamos a la letra chica aparecen las disidencias. Y aún cuando la nación y las grandes potencias a la cabeza dicen sí, pueden llegar situaciones extraordinarias y cambian. Damos el caso, 2015 la COP21 y Acuerdo de París, 2016 el cambio de administración en Estados Unidos. Hablamos de alta política, la economía otra pata, cómo pensamos que pueden incorporarse 500 o 600 millones de seres humanos a la economía formal o a la economía de mercado si cada una de nosotros es una pequeña usina de generación de dióxido de carbono. Y termino, la tercera pata es la ciencia. Querrá la ciencia dar las respuestas. Y entre las ciencias, hoy nos ocupa la fuerte presencia y la palabra autorizadísima que tiene la ciencia jurídica. La naturaleza como sujeto del derecho. Recepción constitucional, encuadre jurídico y social comparado. América Latina es líder en esta materia. Es un enorme gusto para nosotros presentarlo al primer orador, el doctor Francisco Berrospi Ballarte, de la República del Perú. El doctor Berrospi es abogado, especialista en procesos penales ambientales y en derecho minero. Es máster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible. Ha sido procurador adjunto del Ministerio de Ambiente del Perú, fiscal ambiental del departamento, esto es provincia de Ullacali, y consultor del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Doctor Berrospi Ballarte, es un enorme gusto ponerlo en uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. En primer orden, buenas tardes con todos. Yo agradecido con AIDCA por esta convocatoria. Esperemos que, como nos hemos preparado, a ver, que no nos pasemos el tiempo que me han otorgado, y por favor, a ver si me avisan, faltando unos 2 minutos, si se puede, o 1 minuto. Ahí, ¿está bien todo, Javier? ¿Doctor Ángeles? Bien. El tema de hoy... Gracias. El tema de hoy es la naturaleza como sujeto de derecho. Efectivamente, es un tema muy controversial, hay muchos pro y contra, muchos detractores, como muchos propulsores, pero iniciaré esta pequeña charla indicando pues que ya Séneca nos decía pues que la verdadera sabiduría consiste en no apartarse de la naturaleza, ¿no? Como los apus acá en la selva, apus es el jefe de la comunidad, que nos dice que cuando perdemos ese vínculo con la naturaleza, ahí es donde surgen las desavenencias o los problemas, ¿no? Digo esto por cuanto, ¿cómo es que surge esta idea de que la naturaleza sea sujetos de derecho, o como dicen inclusive en Brasil, destinatarios de derecho, ¿no? Debemos de acordarnos que antes nadie hablaba de los derechos humanos, y hago un disímil para poder entender esto. Después de la Segunda Guerra, cuando acaba la Segunda Guerra, 1945, cuando se crea la ONU,
recién se empiezan a hablar de los derechos humanos, ¿no? De todas estas atrocidades que se cometían. Y justamente eso es lo que considero que ha pasado con la naturaleza, por cuanto después de esta crisis planetaria, esta destrucción o esta alteración de los ecosistemas, ahí recién empezamos a darnos cuenta que tenemos que buscar formas de tutelar o de proteger estos ecosistemas o, o estos elementos del ambiente, ¿no? El tema es muy, muy diverso, muy enriquecedor, pero hablemos que hay varios enfoques, niveles de protección. He advertido, pues, constitucionalmente en Ecuador, porque está establecida en su Carta Magna, a través de un sistema legal o de unas leyes de menor jerarquía, no por la Constitución, como está sucediendo en Bolivia y en muchos otros países, y en Perú, que más adelante explicaré, algo incipiente porque se acaba de aprobar un proyecto de ley de una norma que trata de proteger a la madre naturaleza, ¿no? Y también hay un nivel de protección muy en boga ahora, que es el sistema de tutelaje a través de la jurisprudencia, como ha sucedido con Colombia, en Argentina, en muchos otros países, sobre todo en Colombia con esa sentencia del 2016 sobre sujeto de derechos al río Atrato, ¿no? Esa famosa decisión de la Corte del Tribunal Supremo colombiano T622. Hay muchos detractores, muchos que propician estos niveles de protección. A nivel constitucional tenemos a James y a Erin, que proponen que esta defensa de los derechos de la naturaleza a través de un constitucionalismo ambiental. De esta manera, los derechos de la naturaleza estarán positivados, dice. ¿Para qué? Para preservar, y habla sobre las futuras generaciones, ¿no? La naturaleza vista también desde un tutelaje del derecho civil o canónico, como lo propugna el Papa Francisco en esa famosa carta encíclica Laudato Si, y también desde un punto de vista filosófico, ¿no? Que considera que la naturaleza es una cosa, un medio para el ser humano, pero la protección de sus derechos no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar el futuro del hombre, ¿no? Y todos estos niveles de protección, ¿por qué se han dado? Y he saltado un tema muy importante, no solo es a través de bien esta protección de la naturaleza, o darle protección, tutelaje a la naturaleza, no solo por esto de la protección, como decía el ejemplo de los derechos humanos, sino también si hemos leído el Génesis, en el Génesis hay algo, si se quiere, terrible, en Génesis 1:16, donde dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, pero que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y sí, ese mensaje que da me parece muy bárbaro, porque el humano lo ha tomado, como dicen acá en Perú, al pie de la letra o a pecho, y hace lo que quiere con la naturaleza. Entonces, todo este descontrol es que ha optado que estén surgiendo estos niveles de protección, ¿no? Seguramente mi colega Hugo va a hablar mucho sobre Ecuador. Puse ahí los artículos de la Constitución, para no pasarme, voy a dejar estas filminas o diapositivas para que ustedes la tengan, porque es un nivel de protección constitucional. Es más, no olvidemos que en Ecuador también se da pues esa famosa protección al río Vilcanota, si no me equivoco, donde una historia fantástica, ver cómo Eleanor Hudley y su esposo Richard Weller compran una granja. Lo cierto es que empiezan a construir una carretera, se desborda el río y entonces, en una sentencia muy emblemática, protegen al río, sobre todo, indica el tribunal en ese entonces, para garantizar, dice,
que ese río tiene vida y que no debe de alterarse el cauce. Es lo que el gran profesor Mario Peña habla, pues, sobre el enverdecimiento, ¿no? de la jurisdicción o de los tribunales. Bolivia, también a través de una ley 71, que Yacmila seguramente nos va a explicar muy bien, que habla de la ley de los derechos de la madre tierra, pero no a nivel constitucional, sino una ley. Y lo sorprendente de esta es la creación de la Defensoría de la Madre Tierras, y eso al final voy a indicar, no solo es estatuir o positivar normas para su protección, sino lo más importante, creo, es crear mecanismos o códigos para que justamente se busque esa protección a través de un mecanismo, de un proceso, ¿no? México, también nuestro amigo Javier seguramente explicará. Lo de México sí es muy sorprendente, porque antes de que ellos establezcan una singularidad de que en su código penal se establezcan leyes, ¿no? Los delitos penales, estuvo estatuido en su ley general, en una ley del ambiente y protección ambiental, y después fue trasladada netamente al Código Penal, ¿no? Pero a través de la protección de los derechos de la naturaleza se dan estos decretos en el 2014, 17 y 19. Estados Unidos igualmente, el municipio de Lafayette en el distrito de Colorado, en su artículo 1 en esta ordenanza dice, pues, que el derecho de los ecosistemas a un clima sano, ¿no? Así hay diversos países como Nueva Zelanda, la ley del 2014, en esta tribu maori y la corona se ponen de acuerdo y el Parlamento aprueba de proteger los derechos y deberes de responsabilidades. Pero acá hay una singularidad, porque el Te Urewera, que es la tierra, la naturaleza, dice que no solo es el valor en sí, sino hay que darle un valor espiritual. Y a través de ese valor espiritual es que inspire a las personas a comprometerse a su cuidado. Y justamente eso es lo que debemos de centrarnos, porque en estas comunidades amazónicas a las cuales yo defiendo ad honorem o trato de proteger, brindándoles una asesoría gratuita, es que ellos entienden el valor que tiene para ellos un árbol. No es el mismo valor que se le da, pues, el valor comercial. Ellos tienen un valor espiritual, porque ellos cuando te hablan tan bonito y te dicen, esto no solo es mi casa, no solo es mi árbol, que para ti puede ser muy atractivo para el paisaje, pero esta es mi vida, acá está mi farmacia, acá está mi supermercado, de donde yo obtengo para mi subsistencia. Entonces, ver ese tipo de visión a la naturaleza con un valor agregado que es el espiritual, es lo que diferencia, me parece, su mejor protección. Colombia también, hay un decreto, el 348 del departamento de Nariño, donde reconocen a la naturaleza como un sujeto de derecho, pero como dije, Colombia ya a nivel jurisprudencial ha emitido muchas sentencias. Australia también, una ley del 2017 sobre la ley de protección al río Yarra. Y en Perú, ya para terminar mis últimos minutos, hay un proyecto de ley, el 6957-2020, que indica principalmente que reconoce derechos a la madre naturaleza, los ecosistemas y las especies, y guarda relación con lo de Bolivia, porque también consta de 10 artículos, ¿no? Este proyecto de ley recién ha sido aprobado, no en el Congreso, la Comisión de Pueblos Indígenas Amazónicos, tiene un nombre muy pomposo, muy largo, el Congreso, es un peldaño al que se ha subido, faltan todavía 2 peldaños que llegue al Pleno para su votación, pero ya es un avance respecto a Perú, porque en Perú, valgan verdades, no solo no hay una ley que reconozca los derechos de la naturaleza, o la Pachamama, como le dicen, sino también que no hay un avance jurisprudencial que nos pueda diferenciar de otros países como Argentina o como Colombia, ¿no? Que sí han avanzado en esos niveles de protección a través de la emisión de resoluciones de los tribunales. Este proyecto de ley que está acá, recién de enero del 2021,
otorga, dice, derechos a la naturaleza a existir, a desarrollarse naturalmente, a regenerarse. Y como lo conversó en un chat con Mario Peña, me dice, sí, pues, pero me parece muy gaseoso, porque está muy bien, muy bonito escrito, pero el problema es cómo cuidamos que nadie pueda violentar estos derechos a la naturaleza. ¿Cómo salvaguardamos o tutelamos el cauce de un río, ¿no? ¿Cómo tutelamos el paisaje natural? Acá dice, da protección y garantía jurídica. Claro, le va a dar una personería de repente jurídica y que tiene derecho a la paz. Pero ¿cómo? Porque pueden estar muy bien establecidos en un código, en una norma, pero si no hay un mecanismo para poder ejercer esa salvaguarda, estamos en lo mismo de no brindar una protección extrema. Y más aún cuando el artículo 5 de este proyecto de ley dice que estos derechos no restringen la existencia y goce de otros derechos. O sea, como que le está dando al otro derecho adquirido, le está dando más preponderancia que al derecho de la naturaleza. Como este es un proyecto de ley, bueno, estamos viendo, ojalá pues que se avance. Nos habla de la legitimidad de obrar, que puede ser cualquier persona natural o jurídica, pero no tiene razón de ser porque ya el Código Civil, el Código Procesal Civil en el artículo 83 peruano, ya indica que cuando se hayan bienes difusos o colectivos, cualquier persona natural o jurídica tiene la legitimidad para obrar, ¿no? En vías nacionales o internacionales. Acá viene otro error, porque le da competencia al Ministerio del Ambiente. Y la competencia es articular políticas, programas, planes multisectoriales, todo bonito, pero al final no hay nada concreto de cómo realmente podemos, ¿no? Entonces, para ir terminando, considero que a través de un proceso único o la creación de un tribunal internacional ambiental, se puede llegar a una mejor tribunal, un tribunal internacional para sancionar los delitos ambientales, por decir. Y esto no es idea mía, esta ya fue presentada en abril del 2010 en Cochabamba, en Bolivia, que fue una asamblea por los derechos de la madre tierra, ¿no? No solo para proporcionar los derechos de la naturaleza, sino que se entabló por vez primera la creación de este tribunal internacional para ver, pues, cómo proteger y sancionar estos delitos. Considero también que debería de ser un proceso penal, no, perdón, un proceso especial y único, que solamente se aboca a investigaciones y juzgamientos de atentados contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque justamente esa complejidad y esa especial consideración en este tema, y que convoca lógicamente a diferentes actores, porque no es lo mismo una investigación administrativa, penal, con una investigación que altere uno de los elementos del ambiente, ¿no? Entonces, con esto yo termino, yo espero hubiera querido quedarme, les pido mil disculpas, tengo otro evento académico, pero voy a tratar de regresar si es que hubiera alguna consulta lo más pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Berrospi Vallarte, por su estupenda presentación. Aprovechamos para decir las preguntas al final, y si algunas no puedan ser respondidas durante esta jornada, quedarán a mano los expositores a través del instituto. Presentamos ahora al doctor Carlos Vera Bordaberry Salazar, de la República del Paraguay. El doctor Vera es defensor del pueblo adjunto del Paraguay, director ambiental del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, es responsable del área ambiental de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Y aparte quisiéramos destacar que es director de uno de los institutos de AIBCA. El nombre es un poquito difícil, es director del Instituto de Derecho de Interés para los Legos, de Intereses Difusos e Incidencia Colectiva de AIBCA. Doctor Vera Bordaberry Salazar, está usted en uso de la palabra. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias. ¿Me oyen? Perfectamente. Bueno, muchas gracias, Mauricio, Presidenta Ángeles, Vicepresidente
Javier, por la invitación, a los colegas, amigos y amigos todos, ¿verdad? Todos los también invitados especiales. Para mí siempre es un placer participar, tener estos encuentros y aprender un poco de ustedes que saben mucho más que yo. Entonces me gusta compartir estos espacios. Y en ese sentido, antes que nada, va mi reconocimiento, mis felicitaciones a Ecuador, a su gente, a los luchadores ambientales, ya que pudieron ellos insertar en su constitución. Yo le había consultado al defensor del pueblo del Ecuador y me había señalado en su momento que le estaban remando, que no es tarea sencilla. Imagínense como sujetos de derecho, ya como objeto de derecho nos cuesta un poco, imagínense como sujeto de derecho, ¿no? Y en ese sentido, bueno, les cuento que la República del Paraguay nos falta varios ingredientes para cocinar el pastel. Nosotros no contamos con un ambiente natural, con un juzgado natural ambiental. No tenemos un código ambiental. Si bien es cierto, tenemos bastante legislación prácticamente en la región, y yo hice un estudio comparado en la región y es el país que más leyes ambientales tiene, lo que dificulta justamente esa aplicación, porque al tener un código penal, un código civil, un código laboral como tenemos, o de procedimientos, bueno, se allana el camino para llegar a la justicia. Sin embargo, en este estado de cosas, a nosotros se nos complica muchísimo, porque incluso eso justamente ayer estuve en la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, donde estaba proponiendo yo la creación de un juzgado ambiental, y justamente en la exposición de motivos resaltaba esto, ¿no? De que hasta se viola el debido proceso en atención a que el Ministerio Público en Paraguay cuenta con una unidad especializada en delitos contra el medio ambiente, no así el Ministerio de la Defensa Pública y tampoco la Corte Suprema de Justicia. Entonces, tenemos algunos jueces ambientales, pero ¿qué pasa? La Corte Suprema designa directamente a un juez que pudo estar trabajando un par de años en la jurisdicción laboral, y luego, por una acordada, lo envía a un juzgado ambiental. Y ahí se da esa problemática, porque muchas veces también me tocó trabajar como consultor ambiental en su momento, y veía justamente que la mayoría de las situaciones uno presenta un amparo a última hora un viernes. Imagínense que le caiga a un juez que ni siquiera tiene esa especialidad y le cae un amparo que tenga que resolver la medida cautelar, y tiene el sábado y domingo y tiene que resolver en el momento. Entonces, ya conseguir a alguien que sea especialista, y bueno, ya eso ya prácticamente ya es subjetivo. Entonces, es ahí donde nosotros vemos ya desde la Defensoría del Pueblo y de varios sitios la creación de este mencionado juzgado. ¿Y por qué tiene que ser natural? ¿Por qué? Porque cuando había hablado yo con el presidente de la Corte, él me decía, pero tenemos jueces nosotros, ¿cuál es la diferencia? Y le señalaba que cuando hay un llamado natural, cuando hay llamado a concurso en el periódico, normalmente el colega ve y se presenta el especialista, el que tiene alguna especialización, alguna maestría. Entonces, por supuesto que hay también el que marca de repente todos los cuadros porque quiere llegar a un cargo, pero normalmente si se llama a un cargo vacante al juzgado penal, pues se presentan los expertos en materia penal. Y lo mismo ocurriría en materia ambiental, que es lo que nosotros necesitamos en este momento ahora. Necesitamos los ingredientes para poder cocinar el pastel, pero si ni siquiera tenemos el juzgado, no tenemos el código ambiental, entonces se hace un poco difícil luchar con esto. Y luego tenemos esto que en los foros internacionales justamente vemos cómo se van paliando, cómo van trabajando en muchas situaciones las defensorías del pueblo. Porque fíjense que la mayoría de las constituciones de América son prácticamente a finales de los 80 y a inicios de los 90, lo que insertan también
varias instituciones. En el caso del Paraguay, ya recién con la Constitución del año 1992, inserta la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Entonces, en ese estado de cosas es donde nosotros tenemos que resolver cuestiones, ¿verdad?, de denuncias ambientales. En el año 2019 teníamos 2.179 casos o denuncias en el Ministerio Público. Y fíjense que en época de pandemia, en el 2020, a mediados del 2020 para junio más o menos, se triplicaron esas causas y ascendieron a 8.304 causas. Entonces, imagínense tener más de 8.000 causas, no tener un juzgado ambiental natural, y luego entonces vemos que ni siquiera llegan los casos a juicio oral, ¿verdad? No tienen una justicia ambiental finalmente. Entonces, mucho ojo, y disculpen el término, cuando queremos señalar o evadir responsabilidad y hablamos de las corporaciones, ¿verdad?, o de las multinacionales, porque muchas veces la excusa es que, bueno, no podemos con la multinacional, tienen tal fábrica, están contaminando, están vertiendo residuos a un arroyo, a tal sitio, y no podemos con esta corporación. Sin embargo, detrás de esas corporaciones están los hombres. Finalmente son acciones antrópicas. Finalmente somos nosotros los que permitimos que ocurran este tipo de situaciones. Entonces, como bien señaló Mauricio, esto tiene que ver porque en la Convención de Estocolmo 72, prácticamente todas las constituciones insertaron estos artículos para su constitución nacional. En la República de Paraguay tenemos 2 artículos que insertamos directamente de la Convención de Estocolmo, insertamos la Constitución Nacional y luego señala que tendríamos que tener unas leyes específicas que reglamenten. El Código Penal tiene 5 artículos nada más. Y luego sí, un montón de leyes especiales que son 2, 3 las más conocidas y de repente alguien te trae una ley de 1954 que nadie conoce y bueno, entonces se imaginarán cómo termina después el juicio. Entonces, muy importante, claro que sí, porque normalmente cada constitución tiene una ventanita, ¿verdad?, de prelación de leyes. Y eso es muy importante para el derecho ambiental, porque ahí es donde nosotros podemos coger las herramientas como la Cumbre de Río, Johannesburgo 2002, ¿por qué no la Agenda 2030, que en su objetivo 16 habla de hacer alianzas estratégicas para lograr los objetivos? Entonces, muchas veces, como también se había señalado, esto es prácticamente puro poema porque no se puede aplicar. Sin embargo, tenemos algunas herramientas donde nosotros podemos ir insertando. Para mí, esto que está haciendo AIDCA es fabuloso porque nos permite justamente enriquecer. Yo suelo invitar al ministro del Ambiente, al de Obras Públicas, a algunos presidentes de las comisiones ambientales a las charlas de AIDCA para que vean un poco lo que se está hablando en la región y hacia dónde va. Como decía Steve Jobs, yo no hago nada extraordinario, yo lo único que hago es veo el movimiento, veo hacia dónde va el mundo y trato de llegar un poco antes. Entonces, de eso se trata. Cuando yo no tengo todos los ingredientes, cuando yo no tengo un juzgado ambiental, no tengo un código ambiental, bueno, me nutro de esto y entonces voy al derecho internacional, a los tratados internacionales, porque como me decía mi finado padre, que en paz descanse, me decía, probablemente alguien ya tuvo este problema y ya lo resolvió. Y fíjate, voy a andar a los países nórdicos o a China y veo un poco cómo resolvieron estas situaciones. Entonces, creo importante, en algún momento, acá se habló de la creación de un tribunal ambiental internacional, me parecería fabuloso, o que haya una ley supranacional para poder ver la importancia del ambiente como sujeto de derecho. Y ahí sí cualquier ciudadano podría denunciar, por ejemplo, le voy a dar 2 o 3 ejemplos que alteran mi estado muchas veces. Habrán escuchado ustedes de las antenas HAARP, que son unas antenas que están allá por Alaska.
y que estas antenas tienen la capacidad de alterar el clima. Se habla de que es un arma militar, etcétera, etcétera. Entonces imagínense, unas antenas que pueden alterar el clima. Terrible, terrible. Esto, ¿con el permiso de quién? Podemos hablar también de los chemtrails, estos aviones que están fumigando y que nadie sabe nada. Entonces, podemos hablar del CERN. El CERN es la Organización Europea de Investigación Nuclear. Es un acelerador de partículas que está allá en Suiza, que invierte billones de euros al año en investigación. Sin embargo, hay muchos físicos que hablan de que hay riesgo de que en algún momento eso pueda generar un agujero negro, una antimateria, y pueda acabar el mundo. ¿Quiénes autorizan a estas personas, a este grupo, a hacer estos experimentos? Entonces, ocurren cosas en el mundo, y cuando lo peor, podemos equivocarnos. Si hacemos algo, podemos equivocarnos. El que nada hace ya está equivocado. Por eso yo creo que es importante este tipo de foros para ir viendo y animarse un poquito a hablar, a decir y a proponer situaciones, ¿verdad? Porque, repito, acá no solamente estamos hablando de un país, estamos hablando de la región, y cuando gana un juicio, el ambiente, ganamos todos. Entonces, yo quiero hacer un poco hincapié a esto. Me encantó lo del Tribunal Internacional Ambiental. Estudié bastante las leyes de América, al menos, para hacer una legislación comparada, a excepción de Brasil, que un poquito tiene una normativa que no le permite reconocer una ley internacional, salvo el tema del Mercosur. Entonces yo creo que en materia ambiental es lo mismo que derechos humanos, es transversal, y entonces debería estar todo. En Wittenberg, una ciudad de Alemania, es transversal en toda la ciudad. Cualquier materia que uno vaya a la facultad a estudiar, si va a estudiar nutrición, entonces tiene una materia que es derecho ambiental. Realmente es transversal para cualquier carrera que uno elija, tiene una materia que se llama derecho ambiental. Entonces, yo creo que de eso se trata, de que nosotros, los que estamos en el tema, podamos impulsar un poco más de donde estemos, donde nos toque, para poder posicionar al ambiente, a la naturaleza, y darle un poco ese poder, ¿verdad? Para que ella también pueda hacer salir allá más justicia ambiental, ¿verdad? Así como hablamos justicia social, bueno, justicia ambiental. Imagínense ustedes, ya ocurrió esto con el Leviatán, donde el ciudadano cede un poco de su soberanía en pos del orden público. Entonces, yo creo que lo mismo tendría que ocurrir con la naturaleza, que es lo que buscamos hacer. Pero obviamente tenemos que aprender a cambiar la A por la O. Nosotros no podemos adoptar un sistema que en otro sitio a lo mejor está funcionando, porque nuestra idiosincrasia y nuestra realidad puede ser diferente, pero podemos adaptar. Tuvimos un problema nosotros recuerdo en el 98, creo que es nuestro actual Código Penal, y tenía mucha influencia del derecho germano. Entonces, obviamente la idiosincrasia de Alemania con el Paraguay, empezando por el clima, y el clima tiene que ver también, hablan los sociólogos y los antropólogos, con el carácter de la persona, obviamente que va a ser diferente. Entonces tuvimos un montón de problemas hasta que se empezaron a ajustar, a cambiar algunos artículos para poder ajustar y adaptar a nuestro sistema y nuestra idiosincrasia. Entonces era más o menos eso. Yo obvié el PowerPoint porque quería más hablarle de esta realidad, de lo que está ocurriendo, y en qué camino estamos, en qué proceso estamos. Repito, estuve reunido con la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente ayer. Ya hablé con el presidente de la Corte, está encaminado. En principio, yo creo que este año sale el juzgado ambiental natural y un tribunal también ambiental. Así es que le estaré informando si es que se llega a concretar eso, porque sería fabuloso. Así es que enhorabuena, agradezco nuevamente la invitación. Si hay alguna consulta, quedo atento también. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Vera, por su excelente exposición y también por sus reflexiones.
Muchas gracias. Queremos presentar a la doctora Yamila Aparicio. La doctora Aparicio es máster en auditorías ambientales, tiene un posgrado en proyectos de agua y saneamiento, ha sido asesora legal de la Dirección de Gestión Ambiental y Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia. Doctora Aparicio, Yamila, en uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Mucho gusto, gracias por la invitación a este evento tan importante, ¿no? Para mí es un grato placer poder compartir ponencia con diferentes profesionales del área del derecho ambiental. Voy a proceder a compartir pantalla. Con las disculpas del caso, voy a cerrar mi cámara porque genera un conflicto ahí para generar esto. Bueno. Básicamente estamos acá para hablar sobre los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? O sea, la naturaleza como sujeto de derechos. A mí me interesa mucho que se conozca cuál es la concepción boliviana de naturaleza como sujeto de derechos, ya que obviamente tiene una connotación a nivel latinoamericano muy interesante, ¿no? Todo surge a partir básicamente del año 2009, ¿no? Evidentemente nuestra Constitución Política del Estado no instituye o consagra los derechos de la naturaleza dentro de la misma Constitución. Sin embargo, existen elementos fundamentales que contribuyen a la protección del derecho que da como lugar justamente una ley 071, que es la Ley de los Derechos de la Madre Tierra. Y es muy interesante, ¿no? Voy a tratar de ser clara y no extenderme mucho, ¿no? Bueno, básicamente la nueva Constitución, que es la del año 2009, rompe una tradición constitucional de modelo de Estado republicano liberal, ¿no? Caracterizado por nuestra Constitución desde nuestra creación, básicamente desde el año 1826. Entonces es un hito bien interesante porque esta Constitución, como ustedes saben, fue aprobada mediante referéndum constitucional, el único referéndum constitucional que tuvimos en Bolivia, ¿no? E incorpora básicamente un nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Como en el caso de Ecuador. Bueno, básicamente en esta Constitución se introduce el término de Pachamama y vivir bien, que son elementos esenciales justamente para regular nuestra ley de la Madre Tierra, ¿no? Estos elementos responden a una pertinencia cultural que es básicamente la concepción andina de las comunidades indígenas, porque reconocen a la Madre Tierra como un ente sagrado de vida, ¿no? Entonces, en el preámbulo de nuestra Constitución Política del Estado, podemos encontrar esa concepción de la protección, o en este caso la cosmovisión andina de protección de la Madre Tierra, ¿no? Y de la Pachamama, ¿no? Que Pacha significa universo y Mama, madre, y su interpretación se incorpora como Madre Tierra, ¿no? Y se basa en una filosofía de un principio que es el Sumak Kamaña, que es vivir bien. Justamente el vivir bien significa la complementariedad y armonía, ¿no? Y evitar desigualdades entre la población y el medio ambiente. Pero lo interesante acá es básicamente se podría decir esta doctrina ética ambiental que tiene de fondo la Constitución, ¿no? Y que en los análisis muy poco lo identifica, que es esta doctrina ética de biocentrismo y ecocentrismo, ¿no? El ecocentrismo precisamente existe o determina que no existe ningún tipo de diferencia entre el humano y la naturaleza, y por tanto otorga o da la validación para volver a la Madre Tierra como un sujeto de derechos. Entonces es un elemento esencial e interesante para la Ley 071, que es la Ley de Derechos de la Madre Tierra, ¿no? Bueno, acá dentro de nuestra Constitución podemos encontrar una contradicción fundamentada, ¿ya? Evidentemente determina una economía basada en la industrialización, ¿ya? Muy bien.
Sin embargo, también determina ciertos elementos de protección, pero eso lo vamos a ver en un minuto, ¿no? Básicamente acá lo que nos interesa identificar es los valores dentro de la Constitución, o sea, los valores identificados, establecidos dentro de nuestra Constitución Política del Estado, principalmente el de complementariedad. El de complementariedad de derechos se podría decir que se transforma en un principio dentro de la Ley 071, que es la Ley de la Madre Tierra, y es tan esencial porque determina justamente que un derecho no puede materializarse sin el otro. Entonces acá tenemos una visión muy interesante porque nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 33 establece, o en este caso constitucionaliza, el derecho de tercera generación de un derecho al medio ambiente saludable, pero la Ley 071 determina los derechos de la Madre Tierra. Entonces, acá tenemos dos tipos de derechos, y estos derechos se complementan bajo este principio que es de complementariedad y compatibilidad, que es un valor de la Constitución, ¿no? Que está identificado como un valor de la Constitución. Pero ¿dónde está esa connotación básicamente ecocentrista, ¿no? Está en el artículo 33 de nuestra Constitución, que determina que se tiene que ejercer este derecho del ejercicio de la madre tierra a través de permitir a los individuos y colectividad y generaciones futuras y otros seres desarrollarse. Entonces nos da un principio de desarrollo sostenible, pero la facultad de desarrollo y de protección no solamente de los seres humanos, sino también de otros individuos, y acá ingresa justamente los sistemas de vida. Esa es la interpretación interesante que podemos hacer al respecto, ¿no? Bueno, justamente esta tensión que mencionaba de contradicción fundamentada dentro de nuestra Constitución Política del Estado, se puede identificar claramente en estos artículos, ¿no? La industrialización de los recursos naturales es prioridad para el Estado boliviano en el marco de su modelo de desarrollo. Y esto ha sido un problema, en realidad, en nuestro país, porque el año 2015, bajo Decreto Supremo 2366, se aprueba este decreto con la finalidad de establecer, en realidad, medidas de aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en áreas protegidas. Entonces, esta norma está vigente. Si se dan cuenta acá, el sujeto de derecho está vulnerado, ¿no? Y establece, básicamente, dentro de un artículo, medidas ambientales para disminuir cualquier tipo de afectación al medio ambiente. Y las medidas son utilización de equipos y tecnología que mitigue, ¿no? Impactos ambientales, tecnología limpia, reducir ecosistemas frágiles, o sea, reducir en realidad vulnerabilidad a ecosistemas frágiles. Pero si se dan cuenta, ya la intangibilidad, o sea, la protección, la naturaleza de un área protegida ya estuviera, en este caso, ya está afectada, ¿no? Ya, en este sentido, pues existe una contradicción fundamentada, ¿no? Con nuestra Constitución, y también otra contradicción fundamentada es entre el discurso y la aplicabilidad, ¿no? Bueno, acá podemos ver esta tensión dentro de nuestra Constitución Política del Estado. Todo el bloque amarillo básicamente fundamenta la industrialización y aprovechamiento de los recursos naturales. Y el bloque verde, los artículos de protección al medio ambiente, ¿no? Los artículos de protección al medio ambiente se encuentran básicamente identificados por la introducción del derecho a un medio ambiente saludable, las políticas de gestión ambiental, que determinan que todas las actividades sobre sus proyectos en el país deben pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental, y también deben reparar, mitigar y prevenir cualquier tipo de daño ambiental. Bueno, acá existe algo muy interesante. Entre esta tensión, justamente incorporé al centro el proceso de consulta previa, ¿no? El proceso de consulta previa es fundamental para restituir o prevenir cualquier tipo de impacto ambiental o cualquier tipo de impacto negativo a estos derechos de la madre tierra y al derecho a un medio ambiente saludable, ¿no? Bueno, ahora lo que nos interesa, ¿no? El carácter jurídico de la madre tierra. Básicamente, nuestra Constitución, bajo este carácter esta doctrina en realidad de ecocentrismo,
se traduce en la ley 071, que es la ley de los derechos de la madre tierra. El artículo 5 otorga este carácter jurídico a la madre tierra y establece que para efectos de protección y tutela de derechos, la madre tierra adopta carácter de sujeto colectivo de derechos. Muy bien. Y estos derechos, ¿quiénes los pueden ejercer? En realidad, todos los bolivianos y bolivianas que componen la madre tierra, ¿no?, pueden ejercer este derecho compatible con sus derechos individuales. Sin embargo, existe una limitación en el ejercicio de los derechos individuales frente a un derecho colectivo. Y esto lo establece el artículo 6 de la ley 071. ¿Y a qué nos referimos con un derecho individual limitado? Es muy interesante. En realidad establece esta limitación y se funda en que todo derecho humano tiene ciertas limitaciones. Y bajo estas ciertas limitaciones existen 3 elementos que determinan esta limitación, ¿no?, que es no abusar de los propios derechos, de los derechos individuales, respetar los otros derechos y no alterar el justo orden político o público en este caso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tiene ese carácter de protección colectiva frente a un derecho individual, ¿no? Bueno, pero ¿a qué se les otorga en realidad protección, o en este caso, a qué se le otorga derechos? A la madre tierra. ¿Qué es la madre tierra? Es un sistema viviente, dinámico, conformado por una comunidad indivisible, donde interrelacionan, ¿no?, y comparten un destino común. Y acá, como pueden ver en el segundo punto, se identifica justamente lo que consagra nuestra Constitución Política del Estado en su preámbulo, ¿no? Establece que la madre tierra es sagrada, ¿no?, y desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Este esquema es bárbaro. ¿Por qué? Porque determina cómo puede aplicarse de manera efectiva la protección de los derechos ambientales, en este caso de los derechos de la madre tierra y los derechos individuales. Bueno, ¿cómo se materializa dentro de nuestra legislación? Se materializa, en realidad aquí hay un hito importante. La ley 071 se aprueba previa a la ley 300. La ley 071 determina el carácter de los derechos de la el carácter jurídico de la madre tierra y sus derechos, ¿no? Pero la ley 300 te dice cómo, la ley 300, la ley marco de la madre tierra, te dice cómo se aplican estos derechos o cómo deberían aplicarse estos derechos, ¿no? Entonces acá la ley 071 establece cuáles son estos derechos de la madre tierra, y son 7. El derecho a la vida, a la diversidad de vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración, a vivir libre de contaminación. Son derechos de la madre tierra. Sin embargo, tenemos en nuestro artículo 33 el derecho colectivo, bueno, en este caso el derecho económico y económico-social del derecho a medio ambiente saludable, el derecho también establecido en la Constitución, que es el derecho a la población urbana y rural, a vivir en una sociedad justa y equitativa, y los derechos básicamente colectivos de poblaciones indígenas. Todo este esquema representa justamente este principio establecido en el artículo 4 de la ley 300 de complementariedad de derechos. O sea, es decir, un derecho no se materializa sin el otro. Esta concepción de acá, esquematizada en una diapositiva, debe justamente identificarse en nuestras sentencias constitucionales, en nuestras sentencias, en realidad, en nuestro tribunal agroambiental y nuestras sentencias constitucionales también, porque existe una complementariedad de derechos, ¿no? Doctora, tenemos 2 minutos. Ay, perdón, claro que sí. Bueno, ¿quiénes son los actores legitimados para ejercer tutela sobre estos derechos, o en realidad representar ante vulneraciones de derechos? Justamente todas las autoridades nacionales, Ministerio Público, Defensoría de la Madre Tierra, Tribunal Agroambiental y personas individuales o colectivas. Esta representación a la vulnerabilidad de derechos justamente se podría decir que emerge en la responsabilidad administrativa y jurisdiccional, ¿no? Bueno, justamente uno de los actores legitimados es la Defensoría de la Madre Tierra. La ley 071 crea la Defensoría de la Madre Tierra, pero establece que se debe crear o implementar una ley específica
que regule su estructura. Perfecto, en ese sentido, este año, el 30 de marzo, se presenta un anteproyecto de ley para justamente ello, para en realidad crear una ley operativa para la implementación de la Madre Tierra. Y este es básicamente su objetivo, ¿no? Es establecer la estructura y el funcionamiento y las atribuciones de la misma. Sus atribuciones son limitativas porque si ustedes identifican, las únicas actuaciones que tendría esta instancia serían de recomendar cumplimientos, investigar, interponer acciones, pero no constituye dentro de sus atribuciones o su naturaleza que sus decisiones o emisión de criterios sean de carácter vinculante. Entonces, al final se convierte en una institución pública más, ¿no? Y para terminar, otras salvaguardas no jurisdiccionales, pero sí administrativas dentro del marco de la gestión ambiental, efectivas para restituir justamente los derechos o proteger los derechos de la madre tierra, según mi experiencia en el área del derecho ambiental, justamente en las evaluaciones de impacto ambiental y todo el proceso de gestión ambiental, es la evaluación de impacto ambiental, los controles y monitoreos de la inspección ambiental, la consulta previa y las auditorías ambientales, ¿no? Son herramientas muy interesantes. Acá iba a presentar justamente una sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Madre Tierra, pero no tiene carácter vinculante, este es un tribunal constituido justamente en Cochabamba, ¿no? Y estos son básicamente otros casos. Eso es, compañeros, muchas gracias. Espero que se entienda justamente esa concepción que nosotros tenemos, ¿no?, sobre el sujeto de derechos de la madre tierra y que tenemos normativa que falta implementar. Aún no contamos con sentencias que determinen justamente esa protección de los derechos de la madre tierra. Y sí contamos con sentencias que protegen los derechos a un medio ambiente saludable. Bueno, eso es todo, ¿no? Aún falta mucho, pero tenemos grandes avances. Doctora Aparicio, muchísimas gracias por su exposición, interesantísima la perspectiva, que es claramente cultural, del Estado plurinacional de Bolivia, para incluir en la madre tierra no solo la naturaleza, sino los seres humanos que la habitan. Realmente muy Perdón, Mauricio, quería simplemente decir buenas tardes, una cosa. Si es que los oradores desean recomendar alguna lectura, libro, fallo, lo pueden hacer a través del chat, relativo quizás a alguna cuestión que les quedó comentar por el tiempo puesto, lo pueden hacer a través del chat para los participantes. Eso solo, gracias. Muchas gracias. Gracias de nuevo, doctora Aparicio. Ahora... por favor, doctora Aparicio, la pantalla compartida. Con el panel de expertos, es el turno del doctor Hugo Iván Echeverría, de Ecuador. El doctor Echeverría es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, es docente universitario, miembro del grupo de expertos del Programa de Naciones Unidas Harmony with Nature, es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es miembro del Instituto de Derecho Ambiental de nuestra Asociación Iberoamericana, y el doctor Echeverría también es co-chair del Research Group on Rights of Nature, International Association of Constitutional Law. Doctor Echeverría, está usted en uso de la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, envío un agradecimiento a IDCA, a los organizadores, por esta invitación, y también un saludo a todas las personas que nos acompañan desde varios países. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes en esta tarde para hablar sobre este tema tan importante relacionado a los derechos de la naturaleza. Quiero verificar si se me escucha bien. Perfectamente. Ya, gracias. Voy a compartir pantalla y ofrezco demorarme máximo 11 minutos en honor a la siguiente presentación del representante de México. Bueno, a ver, estamos ya en la mitad del evento.
algunos están un poquito ya cansados, yo les pido hacer un esfuerzo, porque, y además les pido atención porque el planteamiento que voy a hacer sobre los derechos de la naturaleza es de alguna manera distinto. Es un planteamiento de vertiente constitucional. Normalmente a los derechos de la naturaleza se los aborda desde la perspectiva del derecho ambiental, también se los aborda desde la perspectiva desde los derechos colectivos indígenas. Yo quisiera destacar en esta ocasión el carácter constitucional de los derechos de la naturaleza, y en ese sentido va a ser la presentación preparada para ustedes. Iniciamos con esta primera idea de que Ecuador es pionero en reconocer y garantizar derechos constitucionales a la naturaleza. Esto mis antecesores ya han destacado. La naturaleza establecida en la Constitución ya no solamente como un recurso, como un objeto, sino como un nuevo sujeto de derechos. ¿Sí? Como un sujeto destinatario de derechos, como en efecto dicen en Brasil. ¿Sí? Así es que esta primera idea les comparto y les pido que la tengan presente. Un poco esta diapositiva cumple la finalidad de contextualizar, de ubicar los derechos de la naturaleza en la historia constitucional ecuatoriana, que, como ustedes pueden ver, es muy similar a las de todos nuestros países, ¿verdad? Comenzando desde una perspectiva de derecho a la salud, luego dando un salto a una perspectiva propiamente ambiental, ¿verdad? En los años 90, el Ecuador también dio el paso, un salto biocéntrico, a reconocer no solamente el derecho al ambiente sano, el derecho humano a vivir en un ambiente sano, sino también el derecho a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado. Y luego, en el 2008, con la nueva Constitución, se mantiene esa perspectiva de derecho ambiental, pero se complementa con la nueva perspectiva de los derechos de la naturaleza. Bien mencionó Carlos Vera que el hecho de que esto se haya dado este paso a nivel constitucional no significa que las cosas sean fáciles. Por el contrario, 12 años después, el tema sigue siendo controversial, sigue siendo debatido. No obstante, hay avances que quiero compartir, avances importantísimos, sobre todo en los últimos 2 años. Bueno, hemos visto el fundamento, hemos visto el contexto en el constitucionalismo ecuatoriano, y ahora quiero referirme a estas ideas fuerza que son importantes para continuar con la conversación. Efectivamente, Yagmila nos ha mencionado que detrás de este tema de los derechos de la naturaleza hay un componente sustancial de un aporte de las perspectivas indígenas, del derecho indígena. Este también es el caso en el Ecuador. En el Ecuador el pluralismo jurídico es una realidad, ¿sí? Y opera en alguna medida. A tal punto que uno de los valores constitucionales es precisamente el buen vivir, el summa causale, del cual deriva esta idea de los derechos de la naturaleza y sobre todo la idea de la naturaleza como madre tierra. Ahora bien, reconociendo la importancia de este aporte, de este pilar, no es el único. Aquí yo quiero destacar que no es el único pilar. Hay otros, y uno de ellos es que el Ecuador es un país con alta biodiversidad. Entonces, me parece que la Constitución está reflejando esa geografía, ¿verdad? Esa realidad. Y además, como acabamos de ver, desde los años 90, desde la perspectiva del derecho ambiental, el Ecuador ha incorporado una base biocéntrica al discurso antropocéntrico. ¿Ya? Entonces, esos son fundamentos que me gustaría compartir, adicionales a los del pluralismo jurídico, que se comparte con otros países andinos. Y hay un cuarto punto, no me agrada mucho mencionar, pero es una realidad y es un factor que se consideró en la discusión de si se reconocen o no los derechos de la naturaleza, y es que lamentablemente en estos años, en estas décadas, se ha podido observar un alto grado de inefectividad al momento de alcanzar los objetivos de protección ambiental, los objetivos jurídicos. ¿Sí?
Este tema incluso fue el tema de la efectividad, es un tema que nos preocupa a todos. AIDCA organizó un evento precisamente sobre este punto específico, ¿no? De qué tan efectiva es la protección jurídica en materia ambiental en nuestra región. Entonces, este también fue un factor que fue, y de hecho fue el factor determinante para que el Ecuador tome la decisión de ir hacia un nuevo paradigma, que es este de los derechos de la naturaleza. Evidentemente, dar este paso, estimados asistentes, no ha sido sencillo. De hecho, es un cambio constitucional profundo, que hasta el día de hoy lo vamos explorando y descubriendo. ¿Sí? Y bueno, para sintetizar toda esta mudanza conceptual, yo quiero citar al profesor Agustín Grijalva, un constitucionalista ecuatoriano que en la época en que escribió esta cita que está en su pantalla, era un profesor universitario, hoy día es juez de la Corte Constitucional. El profesor Grijalva, ya en el 2010, señalaba que al hallarse positivizados en la Constitución, los derechos de la naturaleza tienen el efecto jurídico de elevar los estándares de protección ambiental. Y esto es lo que la Corte Constitucional, esta es la línea que está siguiendo la Corte Constitucional en esta materia. Básicamente estamos tratando de superar los objetivos planteados por el modelo sustentable de desarrollo, planteados por el concepto de sustentabilidad, ¿sí? Queremos ir más allá, bajo una lógica ya no de protección, sino de respeto. Que esto me deriva en la siguiente ficha comparativa, ¿no? Sí hay diferencias entre los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza. Comenzando por el titular. Los derechos ambientales son derechos, el titular es el ser humano, somos nosotros, como individuos o como miembros de un grupo o de la población, ¿verdad? Individuales, colectivos o difusos. En los derechos de la naturaleza, el titular es la naturaleza, es otro, o es un nuevo sujeto, ¿sí? En el derecho ambiental, la base es la protección del ambiente, mientras que en los derechos de la naturaleza, la base es el respeto a la madre tierra. Aquí hay una diferencia profunda, una diferencia entre algo y en los derechos de la naturaleza, alguien, la naturaleza como un nuevo sujeto. Este cambio conceptual está anotado en una sentencia del 2015 de la Corte Constitucional ecuatoriana que con gusto se las puedo compartir. Y finalmente, lo que es más importante es que la base jurídica es en el tema ambiental, es el derecho ambiental como una rama autónoma, ¿verdad? Mientras que la base jurídica de los derechos de la naturaleza la encontramos en el derecho constitucional. Esto último es importante para lo que vamos a mencionar a continuación. Estimados asistentes, los derechos de la naturaleza, por lo menos en el Ecuador, no son derechos ambientales. No son derechos ambientales. Esta es una puntualización fundamental, porque normalmente asociamos el tema de los derechos de la naturaleza como si fuera un apéndice del derecho ambiental, y no es así. Al tener un titular diferenciado, al tener un objeto distinto, el tema de los derechos de la naturaleza sobrepasa el ámbito del derecho ambiental. Y en nuestra región hay un autor costarricense que nos está acompañando en este momento, el profesor Álvaro Zagot. Él es tal vez quien con más claridad ha identificado esta puntualización. Y yo les invito a revisar su último estudio publicado hace poco, cuyo título es La otredad, ¿sí? Entonces, este concepto es fundamental para entender lo que está pasando en el Ecuador. Y este carácter autónomo de los derechos de la naturaleza como derechos constitucionales, tal vez sea el aporte jurisprudencial más importante que la jurisprudencia ecuatoriana ha ofrecido en la primera década de aplicación de estos derechos. La Corte Constitucional del Ecuador también ha llegado a esta misma conclusión a la que llega el profesor Zagot. Ahora bien, yo quisiera aclarar que esto no significa que los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza son antagónicos o no tienen ninguna relación. No es así, no es así, por favor. Sino más bien aquí rescato el concepto de complementariedad
de la experiencia boliviana, en el Ecuador existe un principio que aplica en el ejercicio de los derechos constitucionales, y es el de interdependencia. Todos los derechos constitucionales tienen la misma jerarquía y son interdependientes. Entonces, aquí hay una relación de complementariedad, de articulación. Aquí la mano izquierda se suma a la mano derecha, ¿sí? Entonces, no son derechos ambientales, pero son interdependientes. De hecho, los derechos de la naturaleza en el Ecuador se nutren de algunos principios derivados del derecho ambiental. Esta lógica la pueden ver puesto en varias sentencias de la Corte Constitucional. Me voy a referir solo a dos por el tiempo, ¿sí? Fíjense esta cita tan poderosa de una sentencia del año 2015 de la Corte Constitucional ecuatoriana. Y es que el carácter constitucional reconocido a los derechos de la naturaleza conlleva la obligación del Estado a garantizar su goce efectivo. No está diciendo el carácter ambiental, la Corte, está diciendo el carácter constitucional, ¿sí? Por otro lado, en el 2018, en un caso de contaminación, la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que este problema determinó la vulneración no solo del derecho a vivir en un ambiente sano, sino también la vulneración de los derechos propios de la naturaleza. El caso del río Alpayaco. Bueno, no quiero demorarme más. Quiero terminar la presentación mencionando algo que está pasando desde el 2019. En el 2019, una nueva Corte Constitucional fue designada, ¿sí? Y esta nueva Corte selecciona el tema de los derechos de la naturaleza como un tema fundamental con fines de desarrollar su contenido esencial. Hasta el día de hoy, hasta el momento, la legislación ecuatoriana no ha desarrollado a cabalidad el contenido de estos derechos. Si existen normas, existe alguna legislación importante, pero todavía el tema está en construcción. Entonces, es en ese contexto en el que la Corte Constitucional decide, la nueva Corte decide tomar este tema como un tema de estudio, ¿sí? Y lo hace seleccionando casos complejos. A la fecha ha seleccionado 5 casos sumamente complejos, con la finalidad de dictar jurisprudencia vinculante, con carácter erga omnes, y con el objeto de dotar contenido esencial a estos derechos constitucionales. Estos casos tienen que ver con proyectos de desarrollo, básicamente proyectos mineros y proyectos hidroeléctricos, que son temas importantes en el Ecuador desde el punto de vista del régimen de desarrollo. Que son proyectos que además han sido autorizados bajo la óptica de la legislación ambiental, es decir, no son actividades ilícitas, ¿sí? Sino por el contrario, tienen autorización ambiental. No obstante, aquí lo que la Corte va a discutir es si es que el estándar ambiental es conforme al estándar más elevado constitucional de los derechos de la naturaleza. Vean, estimados asistentes, el tema está en el momento en que está pasando ya el Ecuador, está pasando de la teoría a la práctica, un poco tomando la enseñanza del juez Lorenzetti respecto del derecho ambiental. Hemos pasado de la fase de la retórica a la fase analítica y ahora estamos ya en la fase paradigmática en tan solo 12 años. ¿Sí? En honor al tiempo, solo dejo como referencia, este es un caso importantísimo que va a marcar un antes y un después en el análisis de los derechos de la naturaleza, ¿no? Son casos que están en este momento en discusión y la Corte próximamente resolverá. Solamente les dejo ahí el texto, lo que dice la Corte, la razón que da la Corte para seleccionar estos casos. Ya la Corte no está hablando de afectaciones a los derechos humanos ambientales, la Corte está hablando de afectación a los derechos de la naturaleza por actividades mineras en hábitat de especies amenazadas de extinción, pues. Y la Corte también está frontalmente señalando que lo que quiere hacer es pronunciarse sobre el contenido de estos nuevos derechos. Sí, entonces, bueno, esto es un poco lo que sintetizan estos casos. En la sección de preguntas podemos avanzar un poco más en esto.
Yo solamente quiero cerrar esta presentación recordando la Carta Mundial de la Naturaleza, que es una resolución de Asamblea General de Naciones Unidas antigua, de los años 80, que eleva al carácter de principio el respeto de la naturaleza. Este concepto de respeto, no solo de protección del ambiente, sino el respeto de la naturaleza por su valor intrínseco. Para concluir que lo que ocurrió en el Ecuador en el 2007 puede ocurrir en cualquier otro país de tradición civilista. Así es que bienvenidos sean estas experiencias y yo quedo atento a sus preguntas que con mucho gusto responderé. Les dejo mi correo también en caso de que necesiten alguna retroalimentación de las sentencias que han sido expuestas en esta presentación. Muchas gracias. 15 minutos. Muchísimas gracias, doctor Echeverría, también por haber sido tan escrupuloso en el tiempo acordado. Para cerrar el panel con nuestros invitados especiales, tenemos el gusto ahora de presentar al doctor Francisco Javier Ruiz Cruz, de la República de México. Es licenciado en Derecho, colaborador del Earth Law Center, en proyectos de ley ecocéntrica y clínicas sobre derecho de la naturaleza. El doctor Ruiz Cruz también es coordinador de cursos de justicia ambiental y derechos de animales en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Doctor, está usted en uso de la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo sé que ya se hizo un poquito, ya se alargó. Espero que no sea pesado. Voy a tratar de ser muy puntual con la información. Les agradezco a todos la permanencia, al instituto por hacer el evento, a los directores y sobre todo a las personas que me antecedieron en la voz con sus excelentes presentaciones. Voy a compartir pantalla y me confirman si ven la presentación, por favor, en pantalla completa. Bien, lo que preparé para el día de hoy es algo que llamé el desarrollo de normas ecocéntricas y de justicia ecológica en México. Bien, tenemos como antecedentes el marco normativo y jurídico en México que tiene un carácter antropocéntrico. Sin embargo, vamos a ver que hay un ecocentrismo emergente en la nueva formulación de normas y en el actuar jurídico que hay en el país. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos vamos a encontrar que en los artículos 1, 2, 4, 17, 25, 27, 73, 103 y 107, se encuentra la regulación en materia ambiental, así como el reconocimiento de derechos ambientales y el control de convencionalidad y el control de regulación constitucional que impera dentro de estas normas. Tenemos normas sobresalientes, como leyes federales, que son la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. A su vez, vamos a encontrarnos que los derechos de la naturaleza han tenido un desarrollo a través del constitucionalismo, pero del constitucionalismo local de los estados que hay en México, ya que contamos en un modo de gobierno que está determinado por un sistema federal. Entonces, cada una de las entidades federativas, a su vez, tiene una constitución local. Para ejemplos, tenemos la Ciudad de México, Guerrero, Colima y Oaxaca, que ya han reconocido los derechos de la naturaleza. Y nos vamos a encontrar también mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de tutela y protección de derechos que se van acercando cada vez más a lo que podría ser una tutela y una protección para la naturaleza por el valor intrínseco que tiene. Al respecto de las leyes del ordenamiento federal que les he mencionado, nos vamos a encontrar que estas leyes, por ejemplo, a partir de 2018 y a la fecha, se han estado fortaleciendo los criterios y la normatividad que en ellas contienen. Por ejemplo, la ley GEPA recientemente ha adicionado disposiciones sobre el registro de contaminantes que deben de tener las instituciones públicas y que esto debe de corresponder a principios de participación ciudadana y
acceso a la información en materia ambiental para que estén a disposición de todas las personas. De igual forma, se han fortalecido otros derechos ambientales dentro de la misma ley que tienen que ver ahora con el actual acuerdo regional que ha entrado en vigor el día 22, ¿no? En varios países de nuestra región. ¿A qué me refiero con esto? A los derechos procedimentales de acceso a la justicia en materia ambiental. Y esto va de la mano con nuestra Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, porque representa un régimen de responsabilidad ambiental diferenciado del régimen patrimonial y del régimen penal que ya existe en otros ordenamientos en el país. Esta ley hace una distinción sobre la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva de quienes llevan a cabo actividades que causan un impacto y un daño al ambiente. También, a su vez, esta ley que se promulgó en 2013 estatuye en uno de sus artículos transitorios que se deben de crear juzgados de distrito especializados en materia ambiental. Recientemente, a partir de noviembre, se está llevando a cabo un curso de especialización judicial sobre derecho y medio ambiente para capacitar a impartidores de justicia en el país y que se pueda cumplir con lo que establece esta norma. Entonces, próximamente vamos a tener jueces que conocen de casos ambientales. Ya no va a ser el típico juez civil o el típico juez administrativo que conocía de estos casos en los circuitos federales. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los derechos de la naturaleza? Diferenciándolo, como mencionó mi antecesor en la voz, de los derechos ambientales. Bien, en 2012 tenemos a Guerrero con su constitución que los reconoce en su artículo 2 y a su vez eleva al rango constitucional estatal el principio precautorio. A su vez, en la Ciudad de México ya se tenía en el 2013 y el 2014 el antecedente de la Ley de Protección a la Tierra. Sin embargo, para 2017, con esta nueva constitución para la ciudad, bien, se desarrolla todo un aparato de protección a la naturaleza en sus artículos 3, 12 y muy importante el 13 y el 16, porque establece principios de interdependencia entre los derechos del orden constitucional local, ¿no? Entre derechos humanos, ambientales y los derechos de la naturaleza, así como un principio de armonía con la naturaleza, y define que la naturaleza es un ente colectivo sujeto de derechos. Por su parte, en el estado de Colima, para 2019, se reconocen de manera muy similar a lo que pasa en Ciudad de México, estos derechos a la naturaleza. Y de manera más reciente, en el estado de Oaxaca, a principios de este año, se adiciona un párrafo al artículo 12 de la Constitución para hacer también el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Cabe recalcar que se está siguiendo una línea enfocada en los criterios que hay a través de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2017, que establece la dimensión ecológica del derecho a un medio ambiente sano para poder desarrollar en materia legislativa estos trabajos y que se lleven a las constituciones locales. ¿Por qué se ha estado haciendo de esta manera? Porque no tenemos nosotros en la Constitución Federal reconocidos los derechos de la naturaleza, a pesar de que ha habido intentos de reforma y de adiciones a la misma para que sean reconocidos. Entonces nos vamos a encontrar que en estos ordenamientos locales constitucionales, elementos comunes sobre los derechos de la naturaleza, que se le reconoce como un ente colectivo sujeto de derechos, un principio de armonía con la naturaleza, un mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, un respeto integral de su existencia y un uso responsable y ético de sus elementos. Ahora, ¿qué pasa con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los criterios de amparo en materia ambiental? Bueno, pues también han tenido una evolución, así como lo ha tenido el derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, nos vamos a encontrar por parte de la comisión, bueno, voy a nombrar el primer caso, que es el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que con un argumento fundado en derechos de la naturaleza, después de que estos fueron reconocidos en su Constitución, emite la Recomendación Estatal 63-2018 para advertir
a los administradores del zoológico de Xochilpan que los animales que se encuentran en cautiverio en este zoológico están en malas condiciones y que se deben de mejorar las mismas. Este caso es semejante a lo que pasó en Ecuador con el caso de las ranitas que se encontraban en vida silvestre y que fueron protegidas con un argumento de derechos de la naturaleza. Sin embargo, la diferencia aquí es que estamos hablando de animales que se encuentran en cautiverio. También tenemos otra recomendación, pero esta a nivel nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las afectaciones a los derechos asociados al agua y al medio ambiente de los integrantes del pueblo Wixárika que se encuentran en el territorio Wirikuta. ¿A qué me refiero con esto? Que se desprende de los estudios sociológicos y antropológicos de esta recomendación que este pueblo indígena posee una cosmovisión de respeto y de culto a la madre tierra. También nos vamos a encontrar en otra recomendación más reciente, que es la 03-2020, por afectaciones al medio ambiente provocadas por la contaminación del río Suchiapa, que se retoma el argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer que la naturaleza posee un valor intrínseco. Ahora, ¿qué tenemos en materia de amparo? ¿No? Que es la principal herramienta para proteger derechos en el país, ya sea por omisiones o por actividades de las autoridades. Bueno, pues tenemos que en la sentencia del juicio de amparo 307-2016 por afectaciones al ecosistema del manglar de Laguna de Carpintero, la Corte desarrolla ese criterio argumentativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un diálogo jurisprudencial para determinar y adoptar ese mismo criterio, la doble dimensión del derecho humano a un medio ambiente sano, y determina que las afectaciones directas al medio ambiente son afectaciones a ese valor intrínseco de la naturaleza y por lo tal también generarían una afectación a los derechos ambientales asociados al medio ambiente. De esta manera, este criterio se ha tomado para llevar a cabo otras defensas en materia ambiental en diversos juicios de amparo en el país. Si bien no tenemos un desarrollo todavía en materia jurisprudencial sobre derechos de la naturaleza, esto es lo que más se le acerca, porque se ha usado para proteger ciertas zonas especiales del país como la reserva de Cuatro Ciénegas, o inclusive este mismo criterio se ha utilizado en la judicialización climática que se está llevando a cabo ahorita en el país. También tenemos un caso que es muy relevante, que es el proyecto de sentencia sobre la actividad de tauromaquia en el amparo en revisión 630-2017, porque es el primer juicio de amparo en el que la Corte desarrolla un ejercicio de ponderación entre derechos humanos y la posibilidad de hablar de derechos de personas no humanas, para este caso, para la especie animal vacuna. ¿Por qué? Porque determina, a partir de un criterio argumentativo del derecho a un medio ambiente sano, que los animales merecen protección y que son seres sintientes. Sin embargo, este caso solo se quedó en un proyecto de sentencia porque las personas que habían promovido el juicio se desistieron al ver que lo iban a perder, porque eran personas que argumentaban que sus actividades económicas se veían afectadas por la nueva legislación de protección animal en el estado de Coahuila. También vamos a tener la posibilidad de hablar de la protección especial de entidades naturales no humanas. ¿Y a qué me refiero con esto? De ríos en específico. Tenemos como un primer antecedente la sentencia de amparo 621-2016, en la cual se evidencia que por omisiones de las autoridades se han contaminado los ríos Salado y Atoyac en el estado de Oaxaca. Y esta nos sirve de antecedente para hablar del primer caso que se presenta en México sobre derechos de la naturaleza para la protección de la subcuenca del río Suchiapa, y esto tiene que ver con la anterior recomendación que les mencioné de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para el juicio de amparo 866-2019, en el cual se solicita que se reconozca a esta cuenca como un sujeto de derechos y además
que se establezca una protección especial por parte del Estado para que pueda acceder a lo que se determina en nuestra Ley General de Víctimas, una nueva protección como una persona no humana para esta cuenca. Sin embargo, este es un amparo que todavía se encuentra en etapas procedimentales en cuanto a unos recursos de revisión. Todavía no les puedo decir si se va a ir al conocimiento de la Corte o se va a quedar en resolución del circuito federal que está conociendo del caso. Bien, si nosotros retomamos, por ejemplo, el informe del Estado de Derecho Ambiental emitido por la IUCN, nos vamos a dar cuenta que los derechos de la naturaleza funcionan como un principio del informe del Estado de Derecho Ambiental y a su vez el primer informe del Estado de Derecho Ambiental emitido por Naciones Unidas hace referencia a los mismos como principios obligatorios para poder alcanzar este concepto del Estado de Derecho en materia ambiental, ¿no? Sin embargo, yo aquí marqué con diversos colores cuál es la situación de estos principios en México, ¿no? Por ejemplo, marqué en negritas el derecho al medio ambiente porque es el único que está reconocido en las constituciones, ya sea en la federal o en las constituciones locales, y se ha sometido a la judicialización de casos en materia de amparo. Sin embargo, la obligación de proteger la naturaleza, los derechos de la naturaleza y el derecho a la naturaleza son principios que solamente nos encontramos en las constituciones locales, ¿no? Así como el de sostenibilidad ecológica y resiliencia, el principio indubio pro natura, que ha sido un principio que se ha desarrollado en la sentencia de amparo 307-2016 también, así como otros principios emergentes de derecho internacional ambiental, algunos ya contenidos en el Acuerdo de Escazú, ¿no? Sin embargo, por ejemplo... Perdón, licenciado, que lo interrumpa. Estamos con los tiempos acotados ya, ¿eh? Ya estoy por terminar. Ya es prácticamente eso. Y no hemos logrado, por ejemplo, alcanzar todavía una definición eficiente de lo que vendría siendo la función ecológica de la propiedad, a pesar de que la Constitución de México es una de las primeras constituciones que nos hablan de una función social de la misma, ¿no? Y entonces, les pongo aquí nada más un esquema de lo que viene teniendo la regresión en materia ambiental. Si bien los derechos de la naturaleza van a corresponder al principio de no regresión y progresividad, porque nos ofrecen una manera más robusta de proteger a la naturaleza por su valor intrínseco de los elementos, nos vamos a encontrar que todavía tenemos ejemplos de regresión. Por ejemplo, en las normas mexicanas y también en sentencias, ¿no? Como la sentencia sobre la ley minera, que viola derechos, una reciente suspensión en materia de amparo a favor de Javier Monsanto para obtener una suspensión sobre la prohibición de glifosato en el país, pero tenemos otros proyectos que son muy progresistas y que pueden aportar inclusive nueva materia de estudio para los derechos de la naturaleza. Solo voy a nombrar uno, que es una ley que actualmente se está discutiendo en el Congreso de Oaxaca, que otorgaría derechos diferenciados a los ríos y a las fuentes hídricas dentro del Estado. Entonces, esto corresponde a algo que menciona la doctora Ana María Valera de Berros, que los fundamentos de los derechos de la naturaleza pueden tener un fundamento en éticas ecológicas, pueden tener un carácter biocultural y espiritual, y un carácter de conocimiento científico también para hablar de los mismos, ¿no? Pues con esto concluiría la presentación. Agradezco mucho su atención y si alguien tiene alguna duda con lo que mencioné o quiere saber un poco más de los casos que les mencioné, bueno, pues estoy a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ruiz Cruz. Me queda solo... Oiga, perdón, si me permite, Mauricio, quisiera hacer algo que normalmente no hacemos. Quiero saludarlo, que él aún está conectado, nos honra con la presencia. De hecho, fue una persona que se citó 2 veces hoy. Queremos saludarlo junto a la presidenta de la asociación y hacer extensivo a todos, al doctor Álvaro Zagot, que lo hemos conectado desde el primer momento. La verdad que nos honra que esté presente. Como le adelantamos con un mensaje hace unos días, obviamente nos encantaría invitarlo a participar de una actividad que por supuesto va a estar rondando por estos temas.
es uno de nuestros maestros, desde lejos lo hemos leído, lo hemos analizado, y agradecerle profundamente que esté presente, saludarlo. Muchísimas gracias, Javier, y a toda la gente que está hoy aquí participando. Un tema que me motiva a mí desde hace varios años. He compartido mucho con Hugo, intercambiado material, ¿verdad? Y pues en buena hora, pues que de todo esto se hable, porque yo creo que enriquece el aporte que se puede hacer a los derechos de la naturaleza. Muchísimas gracias, para no quitar tiempo. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, por supuesto va a ser un gusto que nos acompañe en una actividad especialmente organizada. Ahora sí, Mauricio, los dejo terminar. Les agradecemos a todos ustedes. Javier, yo en realidad iba a ceder mi posición de presentador agradeciendo por supuesto al distinguidísimo panel y también al público, porque uno mira el grado de enorme fidelidad que ha mostrado. Estamos en un número altísimo después de 1 hora y media, así que solo para ceder la palabra a Ángeles como presidenta o mismo Javier, con un previo y obligado agradecimiento por permitirnos acompañarlos con criterio en esta extraordinaria acción de no solo de dar saberes, insistimos, sino de generar nuevas conductas para animarnos a cambiar el orden de las cosas. Muchísimas gracias. Javier, Ángeles. Acá estoy. Ángeles. Gracias, gracias, Javier. Bueno, desde ya agradecer a los oradores por la buena predisposición y esta clase magistral que en lo personal, y estimo que a todos nos habrá pasado lo mismo, disfruté. Realmente desde AIDCA siempre tenemos como visión y lineamiento escuchar distintas voces, distintas ideas, intercambiarlas en este espacio que, bueno, que en este momento hemos creado, porque de otra manera no puede ser, como decimos nosotros, nuestra casa virtual. Así que, bueno, nuevamente agradecer a los oradores, a todos los presentes, invitarlos a seguir participando, a seguir proponiendo actividades. Como siempre van a tener un espacio acá en AIDCA para manifestar las ideas e intercambiar y enriquecernos mutuamente. No sé si hay preguntas, Javier o Mauricio, consultas. Sí, tal vez, Ángeles, en honor a la hora y para realmente no abusar de nuestro público y de los expositores, aprovecho para saludarlo al doctor Álvaro Sagot también, porque veo que es una distinguidísima y autorizada palabra. Yo estoy entrando, o estamos entrando de Criteria como profanos, así que felicitaciones también. Y Ángeles, quedaría con la posibilidad de que las preguntas lleguen al instituto o mismo a INCA para que los expositores puedan dar respuesta. Pueden llegar a nuestro email, que es info@aidca.org. Vi que preguntaban si va a estar disponible el video, sí, en unos días en nuestro canal de YouTube, el canal de AIDCA. Y bueno, cualquier consulta que tengan la pueden centralizar a través del mail y nosotros se lo hacemos llegar a los distintos expositores. Doctor Sagot, aprovecho también para saludarlo. Ya Javier saludó en nombre de los dos, pero bueno, aprovecho a hacerlo personalmente también. Hugo, Francisco, bueno, Carlos, Yagmila, Javier, muchísimas gracias a los 5. Es un honor, la verdad que nos enriquecieron un montón. Los saludamos, como siempre somos amigos, además de colegas, así que por eso me tomo este momento de informalidad. Muchísimas gracias por estar. Mauricio, siempre es un gusto verlo, presidenta, y los saludamos a todos. Si les parece, me quedo con el último momentito, agradecerles y nos encontramos la semana próxima, si les parece, con una actividad también muy importante que van a estar dando la doctora Claudia Valls y el maestro Geda Mestre, así que los vamos a estar convocando con una invitación particular. Me tomo un segundo el atrevimiento de mostrarles de qué se va a tratar. Es esto, no sé si llegan a verlo, que lo estamos compartiendo. Sí, se ve perfecto. Y bueno,
queda como siempre abierta la posibilidad de la inscripción para quienes quieran acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y gracias nuevamente.